Rigen estas nuevas restricciones y se presenta un escenario por un plazo de un mes durante todo abril, bien complejo también desde el punto de vista de las operaciones del mismo aeropuerto. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, Branco Carlesi. ¿Cómo estás, Branco? Buenos días. Hola, Sebastián, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Branco, bueno, ya estábamos en contacto con Marianela Estrada, nos contaba detalles de cómo está funcionando el aeropuerto. Primero me gustaría que pudiéramos hacer un balance desde la perspectiva de ustedes, de la concesionaria. ¿Cómo han evaluado estas primeras horas de las restricciones? Bueno, ha sido un golpe, por supuesto, fuerte, pero estamos apoyando al Estado de Chile y al Ministerio de Salud. Pues estas cifras son alarmantes y tenemos que apoyar en todo sentido. Ahora, si teníamos 640 frecuencias el año pasado semanales, eso ha bajado a 140 antes de estas medidas y esperamos que bajen más. Ayer las imágenes que vimos fue porque la mayoría de los pasajeros cambiaron sus pasajes por el cierre de fronteras y especialmente la diferencia del año pasado es que las personas no van a poder salir del país. Y es por eso que esos dos vuelos que salían a Europa estaban repletos y las personas llegaron muchísimo más temprano, antes que abrieran los counters, y se hizo una espera. Ahora realmente el aeropuerto es el desierto de Atacama y esperamos que este mes sea así, realmente vacío. Sí, en ese sentido, Branco, hoy día, por ejemplo, ¿hay vuelos programados al exterior o para esta semana, por ejemplo, pensando en que todavía hay situaciones excepcionales que se permiten? Hay programados, pero están siendo cancelados durante el día y entonces los pasajeros, la sugerencia que hacemos es que se contacten con su aerolínea lo antes posible, porque en general la mayoría de los pasajeros modificaron sus pasajes y esos vuelos que iban con 40, 50 personas ahora solamente tienen 2 pasajeros y esos vuelos no pueden salir claramente. Claro, no es posible concretarlos efectivamente con tan pocos pasajeros. Branco, hablemos también de lo que significa esto desde el punto de vista de la información también y del acceso oportuno y correcto a la información precisa. ¿Crees tú que está claro el panorama para, a partir de ahora, la industria en general, para las aerolíneas y para también, por cierto, los pasajeros? Bueno, la información ha llegado poco a poco mientras el Ministerio de Salud ha ido entendiendo que tal vez hay espacios que llenar. Por ejemplo, no todos están atentos, lo que estaban comentando anteriormente, al permiso de la comisaría virtual. Teníamos personas ayer, especialmente un caso de una pasajera que tiene a su pareja, a su marido en Estados Unidos con un tratamiento de cáncer, iba con sus hijos literalmente a despedirse, algo muy, muy terrible, muy triste, y no tenían información de cómo poder ir, pero entiendo que con este nuevo permiso, por razones humanitarias, de salud, en fin, la comisaría virtual permite este tipo de viaje. El problema va a ser, Sebastián, es que no hay vuelos, no hay frecuencias, entonces también los precios van a subir seguramente con la cantidad de personas que podrían tener la posibilidad de volar. Pero esto va a afectar claramente no solamente a los pasajeros, sino que también al concesionario de Santiago que va en camino a la quiebra. Sí, eso te iba a preguntar, Branco, ¿cuál es el impacto que estiman ustedes va a generar a la concesionaria este cierre forzado por el mes de abril? ¿Qué significa eso? Primero, nosotros manejamos 65 aeropuertos en el mundo y hemos logrado llegar a acuerdos prejudiciales con todos los gobiernos donde trabajamos, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, incluso no trabajamos en Argentina, pero Argentina ya extendió la concesión de su aeropuerto en 10 años porque se entiende que cuando hay un problema sobreviniente que no está en el contrato de concesión, en ningún contrato de concesión, porque por ejemplo, Sebastián, un terremoto o un tsunami para los aeropuertos que están cerca de la costa están dentro de la responsabilidad de los concesionarios porque son temas asegurables, hay protección. En cambio, una pandemia no es asegurable y además baja a cero el nivel de ingreso. En el caso de Chile, este concesionario está operado por el Grupo Aeropuertos de París, que es del Estado de Francia, y de Vinci Airports, que son los 2 operadores mundiales número 1 en el mundo. O sea, Chile tiene el lujo de tener a los 2 primeros operadores mundiales. Con la inversión de $1.000 millones, y ahora este año tuvimos que invertir fuera de contrato $60 millones para continuar la operación del aeropuerto porque no tenemos ingresos. ¿Cuál es el problema? El Ministerio de Obras Públicas dice que durante los primeros 5 años nosotros tuvimos mucho dinero. Esa aseveración es bastante injusta porque durante 5 primeros años fue una alianza con la presidencia de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera y los ingresos fueron lo que se esperaban tanto por el Estado como por nosotros. Y recordemos que el 77% va al Estado, el 23% va hacia nosotros, ingresos totales, que nosotros con esos ingresos no ganamos dinero, sino que pagamos a los bancos que prestaron los $1.000 millones. Y durante 15 años, entonces el concesionario puede pagar. Recién los últimos 5 años tiene el regreso de la inversión. Entonces, claramente, no podemos pagar a los bancos por una razón que es unilateral, que, de nuevo, apoyamos y compartimos las medidas sanitarias. ¿Qué hemos ofrecido al gobierno de Chile?
le hemos ofrecido a través del Ministerio de Obras Públicas operar a costo cero el aeropuerto de Chile hasta que la pandemia se supere y luego esos años que no ganamos ni el Estado ni nosotros, recuperar esos años con una extensión. Esto no tiene costo ni para el Estado ni para los chilenos y chilenas, pero cuando el Estado de Chile a través del Ministerio dice esto tiene costo para el Estado, no solamente no está pegado a la verdad, sino que el Estado de Chile se quedaría con un edificio de $1.000 millones, mientras los inversionistas extranjeros franceses perderían $500 millones. Eso no parece lógico, especialmente cuando hemos cumplido con la construcción que se entrega, Sebastián, ahora en septiembre. Va a ser algo incómodo entregar un elefante blanco cuando no tenemos la posibilidad de invertir y atraer a la aerolínea que hemos perdido, Sebastián. Sí, ese plazo, la entrega en septiembre, se mantiene vigente, ¿no? Se mantiene vigente porque hemos incluso invertido $1 millón mensual más para que nuestros trabajadores, que son 3.800, pudieran continuar, que fue un requerimiento del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros cumplimos incluso con eso. Entonces también nos parece raro que el Ministerio diga que no tiene la capacidad legal de modificar el contrato, cuando exactamente la ley de concesiones dice que el DGOP, o el Director General de Obras Públicas, tiene la obligación y la potestad frente a un hecho sobreviniente, tal como es la pandemia, de modificar el contrato para reequilibrar el financiamiento de las concesiones. Branco, y esto ya se hizo en 2012 con las autopistas. Sí, y en ese sentido, Branco, ustedes han planteado un escenario que no se había vislumbrado hasta ahora, pero lo dicen claramente, están en camino a la quiebra. ¿De qué depende que se concrete ese escenario? Llegar a un acuerdo. Lamentablemente el Ministerio de Obras Públicas ha cerrado cualquier acuerdo prejudicial y ha elegido el camino judicial. El camino judicial se ha dividido en dos caminos. Uno, el CIADI, que es el Centro de Diferencias Internacionales, que está por parte del Grupo de Aeropuertos de París, del Estado francés, y de Vinci Airports, y nacionalmente en el panel técnico, que la primera sesión la tenemos el 15 de abril, ahora en la próxima semana o en 2 semanas más. Nos encantaría que esto no se judicializara. ¿Por qué? Una judicialización son 5 o 6 años con costo tanto para el Estado como para nosotros. En vez de solucionarlo de buena fe para que nosotros podamos invertir más, nosotros estamos invirtiendo fuera del contrato para que este aeropuerto sea huella carbono cero para el 2050, 40% menos para el 2030. Nosotros logramos atraer a Emirates, Alitalia, JetSmart y otras 2 aerolíneas que bajaron los precios y aumentó la capacidad de democratizar los cielos. ¿Por qué no continuar entonces este trabajo de alianza público-privada en vez de judicializar? Y además que a mediano y a largo plazo va a ser muy complicado para el país. Ya le habíamos ganado a Colombia, a Lima y también a Buenos Aires en número de aerolíneas, en número de rutas, eso jamás había pasado. Branco, entonces, ¿por qué preferir judicializar en vez de trabajar en conjunto? Sí, Branco, bueno, la posición del Ministerio ha sido bien clara e inflexible. Además, el ministro Moreno ha sido bien preciso en eso, ha dicho que no se van a mover de esa posición, que lo que están haciendo es cumplir con el contrato. Ahora me gustaría que pudiéramos aterrizar lo que significaría una eventual quiebra, que ustedes plantean como un escenario bien posible. ¿Qué significaría eso desde el punto de vista de la operación o de la conectividad aérea de nuestro país? Un detallante, lo que dice el Ministerio de Obras Públicas, que el contrato dice eso y nosotros no estamos de acuerdo. El contrato, desde nuestro punto de vista, dice justamente lo contrario, que el Director General de Obras Públicas tiene la potestad y la obligación de modificar el contrato frente a un hecho sobreviniente como la pandemia. Y ahí no entendemos entonces la posición, y en el panel técnico claramente que va a ser público, así que los invitamos a verlo, por supuesto, cuál va a ser la sugerencia del panel técnico. En el caso de quiebra, es una situación bastante negativa para el país, porque no es tan fácil como cambiar el concesionario, son 4 o 5 años de juicio, mientras el concesionario no puede invertir porque no tiene el dinero, las líneas aéreas que perdimos no se pueden atraer. Un ejemplo fácil, para volar a Sydney teníamos a LATAM y a Qantas, ambas aerolíneas han cancelado esa ruta. Si tú querías viajar el año pasado, el 2019, podías viajar por 500.000 pesos y 15 horas, hoy día son 3,5 millones y 35 horas si es que puedes volar. Todas esas rutas se han perdido. Para atraer aerolíneas, el concesionario invierte y atrae esa aerolínea. El Ministerio de Obras Públicas ha dicho que el concesionario solo opera y que no hace más que eso. Eso no es cierto. El concesionario atrae aerolíneas y gracias a que el Grupo ADP y Vinci Airports tiene 65 aeropuertos en el mundo y en esos 65 aeropuertos ya ha solucionado el problema sin tener que judicializarlo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para el país? Más que para el país, Sebastián, es para los chilenos y chilenas que se habían acostumbrado a viajar por 35.000 pesos a Puerto Montt. Van a volver los precios más altos porque va a haber menos oferta. Sí. Y las compañías van a llevar sus aviones a países que tienen menos restricciones o que el aeropuerto puede funcionar. Pero si no podemos invertir,
existir, no podemos funcionar. Branco, una última pregunta, pero el ministro Moreno ha dicho que el aeropuerto no tiene problemas de liquidez, que los bancos le han extendido créditos también hasta finales del 2022. ¿La amenaza de una quiebra no supone también una presión extra, digamos? Incluso alguien podría pensar una suerte de chantaje, ¿no?, en un momento en que se está negociando derechamente con el gobierno sobre esta materia. Por eso, Sebastián, hemos hecho un estudio independiente que se ha entregado al panel técnico y es público, la prensa puede revisarlo en el sitio del panel técnico de concesiones, donde hay un estudio independiente que demuestra la quiebra del concesionario de Santiago y que no se hizo efectiva este año porque se invirtieron 60 millones de dólares extras de buena fe de parte de los inversionistas para solucionar este problema. Entonces, en ningún caso es un chantaje, una excusa, es la realidad del estado financiero del concesionario. Es imposible que un concesionario tenga que mantener un aeropuerto, seguir invirtiendo con los 1.000 millones que ya está desembolsada toda la deuda, sin pasajeros. Esto es literalmente como si a deja ponértelo en términos simples, un hotel se le cierre la posibilidad de recibir turistas. Entonces, ¿cómo tiene ingresos? Pero la diferencia de un hotel, esto no es un negocio o un contrato entre privados, es un contrato de obra, explotación y construcción de un bien público, un bien tuyo, un bien mío, un bien de los chilenos, por un tiempo, pero con una inversión extranjera y que en los últimos 5 años se retorna para pagar a los bancos. Entonces, realmente nos parece sorprendente la posición del Ministerio de Obras Públicas. Bien, veremos qué es lo que ocurre y cuál es la reacción también desde las autoridades, que mucho tienen que decir sobre el tema. Branco, gracias por conversar con nosotros, muy amable.